Muy buenos días, hermanos. Nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar en una nueva ocasión de alabar al Señor. Hemos podido alabar al Señor. Podemos continuar alabando al Señor, adorando al Señor en nuestros corazones, ahora por medio de la escucha de la palabra. Estamos en medio de una situación convulsa, en medio de una situación en la que se despiertan las incertezas en el corazón de las personas. Y es por eso que estamos empezando a ver cosas que quizás te puedan inquietar, no lo sé. Estamos empezando a ver situaciones en las que hay desorden social, cosas que estaban aletargadas ahí. No que el problema haya surgido ahora, sino que el problema ya estaba y estaba aletargado. Surgen ahora precisamente muchas veces por medio de la violencia, porque la situación que vivimos es complicada y eso hace que los nervios se desboquen. Vemos la situación que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Con todo el problema del racismo, el problema de la brutalidad policial, y quizás puedan provocar incerteza en nosotros, puedan provocar incluso nervios, ¿por qué no? O miedo. En todo caso, yo te quiero invitar hoy a meditar en la palabra de Dios, a acogerte a Dios y a escuchar al Señor. Y lo vamos a hacer por medio de un texto que nos habla de prueba, precisamente si estamos pasando pruebas, este texto nos habla de pruebas. No me puedo imaginar una prueba tan grande como la que Dios plantea a Abraham, la vamos a leer. Dar a su propio hijo. No me puedo imaginar algo más grande que eso. Pero vamos a ver que nos enseña lecciones importantes y que más allá de lo evidente, también nos enseña lo grandioso, lo maravilloso, lo hermoso que es Dios para todos nosotros. Así que te invito a que leas juntamente conmigo en Génesis, estamos en el libro de Génesis, el capítulo 22, vamos a leer el capítulo entero, del 1 al 24. Te invito a que abras tu Biblia y leas el pasaje juntamente conmigo. Y si no tienes una Biblia delante, lo podrás leer también en pantalla. Vamos a leer nuestro texto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nachor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel, padre de Aram, Keset, Azo, Pildas, Gilaz y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nachor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gam, a Taas y a Maaca. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana. Si hay algo que es central al texto, si hay algo que no podemos dejar no podemos ignorar del texto, es que en medio de las pruebas Dios siempre es fiable. Absolutamente siempre es fiable. Muchas veces somos nosotros los que pensamos que no hay recursos suficientes, pero es que son nuestros recursos los que no son suficientes, porque los recursos de Dios son infinitos. Y allí donde nosotros no vemos, Dios ve, y allí donde no hay, Dios saca. Así que somos nosotros que muchas veces, en vez de mirar para afuera, miramos para adentro, para nuestro interior. En vez de mirar a Dios, muchas veces nos estamos mirando los propios pies. Por eso es importante que reflexionemos hoy en este texto y que podamos, sobre todo, aplicarlo a nuestras vidas. Lo vamos a hacer respondiendo o intentando responder a 2 preguntas. La primera de ellas dice: ¿quién necesita ser probado? Claro, ¿necesitaba Dios probar la fe de Abraham? Bueno, parece evidente que no. Después volveremos a formularnos la pregunta, ¿verdad? Pero parece evidente que no. ¿Necesitaba Abraham ser probado? Bueno, veremos que sí y en qué sentido. En todo caso, segunda pregunta: ¿hasta qué punto Dios es confiable? Y seguro que estás diciendo: bueno, Dios es absolutamente confiable. Amén, es verdad, es absolutamente confiable. Pero muchas veces, por nuestra actitud, por la actitud de los mismos cristianos, parece que tenemos un Dios confiable a medias. Nuestros miedos nos traicionan. Los nervios, perdemos los nervios en algunos momentos, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no ha perdido los nervios en algún momento? Y parece que Dios es más pequeño, o que tenemos un Dios pequeño. No, Dios es infinito, Dios tiene todo el poder. En todo caso, el problema en medio de las pruebas las tenemos nosotros. Los problemas en medio de las pruebas los tenemos nosotros, desde luego no los tiene Dios. Vamos a ver esta primera pregunta: ¿quién necesita ser probado? Fíjate cuál es el contexto. Abraham tenía un deseo legítimo, y era tener un heredero. Desde que hemos empezado a ver la vida de Abraham, ese ha sido su tema principal, tener un heredero. Para nosotros es complicado entender esto porque en nuestra época no tiene demasiada importancia, sí la tiene, pero desde luego no es algo central. Pero en aquel momento sí, cualquier familia quería tener un heredero. Y el cabeza de familia lo que quería era traspasar todo aquello que le había conseguido a un hijo suyo, a un hijo natural suyo. Por eso Abraham tiene esta congoja en el corazón siempre y está siempre pensando en este tema, de tal manera que al principio, acordaos, se propuso dar en herencia todo lo que él tenía a Eliezer, un esclavo de su casa. Y más tarde, viendo que quizás esta no era la opción más correcta, o mejor dicho, Dios le había prometido que heredaría un hijo suyo, pensó: vamos a darle un empujoncito a Dios, y como que Sara no puede tener hijos, los tendré con Agar, mi esclava, y de ahí nació Ismael. Lo cierto es que esos no eran los planes de Dios, y finalmente vino un hijo legítimo con Sara, con la anciana Sara, Isaac. Muy bien, pues en esta situación, cuando ya por fin tiene el hijo, Dios le dice: y ahora vas al monte Moria y sacrificas a Isaac. No es una prueba simplemente, es una prueba llevada al límite. Es una prueba que, valga la redundancia, prueba en forma total la fe de Abraham. Fíjate que no deja matices Dios. En el versículo 2 dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el mismo texto, en las palabras de Dios, vemos que Dios es plenamente consciente de lo que le está pidiendo a Abraham. Es tu único hijo, lo llama por nombre, es decir, hay una carga afectiva. Ya no es que sea un hijo, es que es Isaac, lo conoces.
Y acaba diciendo, ¿a quién amas? Le está pidiendo prácticamente el todo. ¿Cómo reacciona Abraham? Pues no reacciona con subterfugios, no reacciona con excusas, ni siquiera empieza a maquinar dentro de sí cómo lo puedo hacer o dejar de hacer, sino que emprende el camino, un camino de 3 días, y se va al monte Moria. ¿Conocía Dios la fe de Abraham? Y la respuesta, ya lo hemos dicho antes, es sí, la conocía. Entonces la pregunta es, ¿para qué la prueba? Pues mira, el primer interesado en ser probado efectivamente no es Dios, sino que es Abraham. Por muchos motivos, pero te lo voy a resumir en 2. En primer lugar, para saber dónde está él en ese momento. Abraham en muchas ocasiones no ha sido fuerte en su fe. Abraham en muchas ocasiones, a la que ha visto algún problema, ha mentido directamente. Abraham necesita saber dónde está en cada momento. No sabemos dónde estamos si no somos probados. Es el termómetro que mide quiénes somos espiritualmente. Cuando todo va bien, todo va bien. Cuando todo va bien, todos parecemos, perdóname que lo diga así, muy guapos. Pero cuando las cosas van mal, cuando hay pérdidas importantes, cuando a lo mejor perdemos el trabajo, cuando perdemos la familia, o cuando perdemos el piso, o cuando... Entonces es cuando se ve si vamos a estar firmes en Dios, o quizás había demasiado aire y muy poca base. Abraham necesita saber dónde está en aquel momento. Y te digo más, otra cosa importante, otro fin de la prueba para Abraham. Abraham necesita crecer en su fe. Necesita fortalecer aún más su fe. Su deseo, lo que él más deseaba en la vida era tener un hijo, y ahora el Señor le dice, dame a tu hijo. Importante, ¿verdad? Importante para Abraham. Pero no solo para Abraham, sino que lo que aquí estamos leyendo, lo que aquí estamos viendo es importante también para las generaciones que iban a venir. Y por tanto es importante para nosotros, es importante para ti, es importante para mí. ¿En qué sentido? ¿De qué manera es importante? Porque tenemos un ejemplo de fe en Abraham. Tenemos un ejemplo que camina en la fe, un ejemplo que vive la fe. La fe no es algo que le pasa, la fe es algo que tiene asimilado y que está muy dentro de sí mismo. Y esa es la fe que Dios quiere para ti, es la fe que Dios quiere para mí. Una fe que está integrada, que empapa, que impregna todo lo que somos nosotros y por tanto también nuestras actitudes y nuestras decisiones. ¿Qué ocurriría si Dios te pidiese lo que más aprecias en esta vida? ¿Qué ocurriría si Dios te dijese que te va a pedir la casa, te va a pedir el negocio, te va a pedir... no lo sé, la familia quizás, o en medio de la situación que vivimos, el trabajo? ¿Qué ocurriría si eso llega a suceder? ¿Te mantendrás firme en Dios? ¿Te acordarás de quién es Dios? Porque mira, te digo una cosa, Abraham tuvo 3 días para llegar a Moria. Tuvo tiempo suficiente de pensar y de hecho pensó. Y porque pensó y reflexionó en quién había confiado él, fue capaz de llegar a aquella situación extrema. En el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos, se nos describe en muchos sitios, en realidad. A lo largo de la epístola a los Hebreos se nos habla en muchas ocasiones de Abraham. Y quiero compartir contigo 3 versículos. En Hebreos 11, del 17 al 19. 3 versículos que nos hablan de qué había en el corazón de Abraham, qué había pensado Abraham en esta situación y cómo pudo llegar a consolidar una fe tan firme en Dios. Fíjate. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y nos dice el 19, fíjate lo que dice el escritor aquí, lo que Dios nos está diciendo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham había reflexionado, Abraham sabía en quién había confiado, por tanto, Abraham pudo obedecer. Muy bien, pues vamos a por la segunda de nuestras preguntas. ¿Hasta qué punto Dios es confiable? La hemos respondido al principio, lo hemos dicho, Dios es absolutamente confiable.
Fíjate, en nuestro texto, Abraham encuentra allí un carnero y ese carnero sustituye a Isaac. Dice el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí tenemos un hecho histórico. Hay un carnero literal, hay un Isaac literal, hay una acción que se dio en la historia, en un momento dado de la historia. Pero el sentido histórico de este texto no agota el mensaje que Dios quiere que tú tengas en esta mañana y que yo tenga y atesoremos en nuestros corazones en esta mañana. Porque ese Isaac sustituido por un carnero, ese sacrificio cruento, sustitutorio, está apuntando al sacrificio por excelencia, que es el sacrificio de Cristo por aquellos que teníamos que ser salvos. El sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario en sustitución de aquellos que teníamos que ser salvos. Fíjate, es un paralelo precioso, muy, muy bonito. Nosotros estamos en el lugar de Isaac. Nosotros mereceríamos la muerte, nosotros habríamos sido condenados precisamente por haber pecado contra Dios, y es Dios quien pone un sustituto, quien pone a Cristo como sustituto por nosotros y por nuestro pecado. Ahora bien, hay varias diferencias entre este pasaje y lo que podemos ver en el Nuevo Testamento, el sacrificio de Cristo. Pero yo quiero enfatizar una de esas diferencias, y es que, al contrario de lo que vemos aquí, donde Dios para la mano de Abraham, en el Nuevo Testamento, Dios no solo no paró la muerte de Cristo, sino que Él mismo ordenó la muerte de su hijo, de su único hijo, precisamente porque solamente si moría Cristo podía haber salvación para nosotros. Lo hizo en amor a todos nosotros al precio de su hijo. Fijaos que hay otro paralelismo. Abraham amaba a Isaac. ¿Cómo no va a amar el Padre a su hijo unigénito, a su hijo único? En este texto, en el capítulo 22 de Génesis, ya vemos cómo se apunta hacia el futuro y cómo se apunta a ese sacrificio perfecto. En el versículo 18 nos dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos explica, o mejor explicita, qué nos está diciendo el Antiguo Testamento. Lo desgrana, lo explica de una manera para que lo podamos entender de una manera más sencilla. Y nos dice en Gálatas, en el capítulo 3 y en el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo. ¿Para qué vino Cristo? Para solventar el pecado que hay en ti y que hay en mí. Nosotros somos seres pecadores, seres que en nuestra inconsciencia muchas veces nos obstinamos en el pecado y jamás, nunca jamás, nuestro pecado puede acercarse a la santidad de Dios. Nunca jamás puede acercarse el pecado a la santidad de Dios. De la misma manera, te pongo un ejemplo, que el agua no se puede mezclar con el aceite porque son densidades absolutamente distintas. No sé si has probado alguna vez, yo de crío lo hice, me lo enseñaron en el colegio y como que me gustaba comprobar por mí mismo, metí agua, y era barato, tampoco era muy caro, metí un poquito de agua y un poquito de aceite en una botellita y los agité y agité y agité y por mucho que lo intentes no vas a poder mezclarlos. ¿Por qué? Porque se repelen el uno al otro, son densidades distintas, se hacen burbujitas pero acaban separándose. De la misma manera, el pecado del hombre no puede siquiera acercarse a la santidad de Dios. ¿Para qué vino Cristo? Para quitar el pecado del hombre y entonces sí establecer un puente de comunicación entre el hombre y Dios.
entre el hombre caído, restaurarlo para acercarlo a Dios. Estamos viviendo, os lo decía al principio, momentos complicados. Los nervios, la incertidumbre hace que haya convulsión en el mundo y en algunos países especialmente. Estamos viendo cómo se están destruyendo estatuas de personajes históricos. No sé si lo habéis podido ver en los telediarios, me imagino que sí, porque ya llevamos un buen tiempo viendo este tipo de cosas. A mí me da mucha pena, os soy sincero. Y me da pena no porque piense que aquellos personajes históricos fueran gente buena. No lo fueron, pero es que ya te avanzó, es que ninguno de nosotros es bueno. Entonces, ¿por qué me da pena? Pues mira, básicamente por dos cosas y una de ellas, la segunda, va a ser muy importante. La primera simplemente de paso, porque es importante que mantengamos la memoria histórica de lo que hemos hecho para no repetirla en el futuro. No debemos obviar nuestro pecado del pasado, nuestro oprimir a minorías raciales, a minorías, simplemente porque tenían una piel distinta quizás a la de otras personas. No debemos olvidarlo para que no se repita en el futuro. A lo mejor, no lo sé, en eso no me quiero meter. Su sitio quizás no sea la calle, no lo sé, pero quizás en un museo, porque necesitamos acordarnos de dónde venimos. En realidad necesitamos ver nuestro pecado en el pasado, no para recrearnos, sino para darnos cuenta de que necesitamos un Salvador. Es una realidad empírica. Hemos sido gente y somos gente que hemos sido tremendamente afectados por el pecado. No queramos borrarlo porque es lo que somos. En realidad, y este es el segundo motivo de tristeza que hay por esta destrucción de estatuas, y es que consciente e inconscientemente, cuando destruimos estatuas de personajes históricos por lo que hicieron, consciente e inconscientemente pensamos que nosotros somos mejores. Y eso no es verdad. Eso no es cierto. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno, no hay justo ni aún uno. ¿Aquellos personajes históricos eran malos? Sí. Y te lo digo en el lenguaje de la Biblia, eran pecadores. Pero es que tú también, y yo también. Por eso necesitamos a Cristo, por eso necesitamos un Salvador. Te pongo un ejemplo de esto. Personas que están pidiendo que se retire el monumento a Colón del puerto porque sacó provecho de la esclavitud, cosa totalmente reprobable. Son las mismas, o muchos de ellos, no diré que todos, pero muchos de ellos son los mismos que en las manifestaciones gritan a favor del asesinato masivo de niños no nacidos. Resulta increíble, algo no cuadra, no somos mejores que ellos. Quizás nuestros pecados son distintos, pero pecado es pecado y con nuestro pecado no nos podríamos acercar a Dios. Esa es la realidad. Es buen momento, hoy es momento, leyendo este texto es momento para acordarnos de quiénes somos y para reconocer que la única solución al ser humano no es tirar estatuas a los ríos o olvidar el pasado, sino que la única solución para nuestro pecado es que Cristo, que el Señor Jesucristo, que el Salvador con mayúsculas nos cambie no de fuera para adentro, sino de dentro para afuera. Que cambie mi corazón, que cambie tu corazón, sabiendo que solamente en Él hay salvación. Yo deseo que en esta mañana podamos confiar plenamente en Dios. Como cristianos podamos reafirmarnos en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Y si nunca te has acercado a Dios, si nunca te has reconocido pecador y por tanto nunca te has acercado a Cristo, yo te invito a que reflexiones hoy, a que reconozcas que no eres mejor que los demás, todos estamos en el mismo sitio, y a que pongas tu confianza, es decir, a que deposites tu fe en Jesucristo, en el Salvador, en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por todos aquellos que tenían que ser salvos. Deseo que el Señor toque tu corazón y tú hoy puedas mirar a Dios. Vamos a orar, vamos a poner esta mañana en manos de Dios.
Senyor, et donem moltes gràcies pel dia d'avui. Gràcies per tenir el nostre culte. Gràcies per la vida, Senyor. Gràcies per tot el que ens dones, perquè les teves benediccions són més del que mereix cap de nosaltres. No mereixem res i tu ens ho dones tot. Et donem gràcies, Senyor. Jo vull posar el cor dels meus germans perquè tu els hi donis confiança enmig de tot el que està passant i enmig de qualsevol altra cosa que es pugui esdevenir, que els hi donis confiança, Senyor. I si hi ha algú que ens està sentint en aquest matí i no ha posat la seva confiança en el Crist, que tu toquis el seu cor. T'ho demanem, Senyor. Ens posem a les teves mans en confiança. Enforteix la nostra fe, Senyor. T'estimem, Senyor, però volem estimar-te més. Volem estimar-te més. T'ho preguem, Senyor. Gràcies per tot. En el nom i pels mèrits del teu fill Jesucrist, el nostre estimadíssim Salvador. Amén. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo. Si Él lo permite, nos volveremos a ver este miércoles para volver a reflexionar en la palabra de Dios, que siempre es como un vasito, ahora que viene el verano, como un vaso de agua fresca en medio de nuestras vidas. Que el Señor os bendiga.